Hola, hoy en este espacio de socialización nos vamos a referir al método viso-audiomotor gnóstico. Este método, que es un tanto antiguo, ofrece algunas herramientas importantes para potenciar la escritura correcta de las palabras a partir del dictado de estas palabras en contexto. Entonces, vamos a recapitular de manera muy sucinta y precisa el paso a paso de cómo implementar este método para fortalecer los procesos de escritura creativa en nuestros queridos estudiantes. El método visoaudiomotor gnóstico en la enseñanza de la ortografía mantiene un enfoque constructivista, precisamente porque cuando hablamos de esta parte como método, ofrece la posibilidad de sistematizar un proceso claramente definido que potencia en este caso la adquisición de ciertas reglas del manejo del idioma y la norma en la producción escrita. Así entonces, vamos a partir de ciertas premisas que regulan este método. Dentro de los métodos utilizados en la enseñanza y aprendizaje de la ortografía, este método específicamente consiste en revisar la escritura de las palabras en directa relación con los textos mismos y no con una lista aislada de ellas. Por ejemplo, quiero profundizar aquí que cuando nosotros aplicamos el dictado como una técnica que refuerza, en este caso, la escritura correcta de las palabras y potenciar la adquisición de la escritura de reglas ortográficas básicas en la producción escrita, siempre hemos acudido a realizar dictado de palabras aisladas. Específicamente en el caso del método viso-audiomotor gnóstico, evidentemente no vamos a recurrir a palabras aisladas, sino a palabras dentro de un contexto o de un texto específico que incorpora esas palabras para que el estudiante pueda visualizarlas y entender la forma correcta en cómo se escriben. Esto partiendo de que algunas palabras, de acuerdo con el contexto, pueden cambiar su escritura. Los vocablos de interés ortográfico, obviamente que van a estar incorporados en este texto general, se señalan por aparte y se estudian previamente al dictado del trozo completo. Esto es esencial porque vamos a partir de un texto como tal, donde vamos a destacar ciertas palabras que tienen dificultad de escritura de acuerdo con el nivel y año escolar, y que a su vez esas son las palabras a las que vamos a hacer referencia finalmente para adquirir la regla ortográfica que deseamos introducir. Para Fernández Lobo expresa que la ortografía, recuérdelo el mundo, es un hábito y no hay tal ortografía natural. De eso se deduce que el estudio de las palabras debe poner en juego distintos tipos de sensaciones visuales, en este caso auditivas, motrices y los procesos mentales, que se refiere a la parte del conocimiento, la parte gnóstica, que es el conocimiento. Es necesario para lograr luego una buena evocación de estas palabras y demás. Muy bien, vean que aquí cuando hablamos del método viso-audiomotor gnóstico, estamos recurriendo a ciertas sensaciones. La parte visual es la primera, por eso hacemos referencia a que esas palabras van a estar resaltadas con un color distinto y demás, y ahorita yo les voy a explicar el proceso en cómo lo haríamos en el aula o en una clase incluso a distancia con nuestros estudiantes. Refiere la sensación auditiva, que es importante en este caso vocalizar correctamente el texto que estoy dictando y específicamente las palabras que yo quiero enmarcar dentro de ese texto como parte del reconocimiento de la regla ortográfica. Y también la parte motriz, que es cuando ya yo escribo esa palabra, hago el trazo correspondiente a esa palabra, y esto me lleva obviamente a adquirir un proceso de conocimiento con respecto a las palabras que estoy escribiendo, que sería la parte gnóstica de ese conocimiento. Muy bien, esta propuesta se basa en la percepción sensorial, ya lo expliqué anteriormente, por eso vemos ahí algunas imágenes icónicas que hacen alusión a un ojo, a la parte auditiva, ¿verdad? A la parte de visualización, que es lo que conocemos como viso, audio, que es la parte de audición, que consiste en la capacidad de captar los sonidos de las palabras, las cuales yo percibo a través del oído y llegan al sistema cerebral para poder entender cómo se escriben. También nos referimos a la parte de vocalización, que se refiere a la pronunciación, en este caso
consciente de la vocalización correcta de esa palabra que yo quiero trabajar, y luego el conocimiento, que ya básicamente es el dominio de la escritura y el significado de esa palabra que estoy estudiando. La parte motora, por supuesto, también tiene un papel preponderante en la aplicación del método, por cuanto el estudiante puede trazar y escribir al dictado lo que yo estoy, en este caso, favoreciendo. Vean que ahí en el esquema tenemos la estructura cerebral, que el estudiante pueda ver, oír, comprender, escribir esas palabras, inclusive pronunciarlas. Vamos a entrar a algunas indicaciones útiles que hacen referencia a la implementación de este método. Entonces, cada estudiante debe tener a mano, inicialmente, para arrancar con el método visoaudiomotor gnósico, un diccionario de consulta, así como obviamente todos los instrumentos de trabajo que se van a requerir, el texto que voy a trabajar, donde incorporo las palabras dentro de ese texto, que no son palabras aisladas, como lo dije anteriormente, el cuaderno, el lápiz y otros instrumentos que el estudiante requiera para generar esta actividad. Y es preferible usar lápices, en este caso de tinta oscura, porque esto impresiona más o capta el sentimiento visual de que el estudiante pueda ver esa palabra de una manera resaltada. Para empezar con todo este proceso del método visoaudiomotor gnósico, el pizarrón debe estar completamente limpio. Esto es importante cuando lo hacemos en la clase, que el pizarrón esté completamente limpio, que no haya nada que distraiga y que el docente escriba en él la letra y con los trazos correctos de la palabra que forman parte del texto que estoy leyendo. Ahorita yo voy a hacerlo con un ejemplo al final para que ustedes entiendan con mayor plenitud el proceso que se sigue. El profesor debe organizar previamente las palabras. Aquí quiero hacer un paréntesis para recordarles que nuestro programa de estudio de español presenta en sus anexos el vocabulario cacográfico. Este vocabulario cacográfico y de algunos usos correctos de las palabras está dispuesto inclusive por periodo escolar y por año escolar. Entonces, si yo quiero saber cuáles son las palabras que con frecuencia el estudiante escribe mal o tiene errores frecuentes ortográficos, ya hay un estudio dispuesto que nos dice que para el primer año hay ciertas palabras, para segundo otras, para tercero otras y así sucesivamente, e incluso están dispuestas para trabajarlas en el primer periodo, segundo periodo y tercer periodo del año escolar. Entonces ahí tenemos un verdadero insumo valioso para poder seleccionar esas palabras sin necesidad de que nosotros pensemos, bueno, ¿cuáles son las palabras que le cuestan a mis estudiantes escribir? Ya hay un estudio que demuestra cuáles son a esa edad y en qué momento perciben ciertos errores los estudiantes y ya están sistematizados, y esto forma parte de los anexos del programa de estudio. Luego les indicaremos la página donde lo pueden encontrar, pero sí les anticipo que está en los anexos del programa. También el profesor debe organizar previamente esas palabras considerando esto que les estoy diciendo e incluso otras experiencias que surgen de la dinámica del trabajo con los estudiantes. Los estudiantes deben saber los pasos a seguir para el uso del método, evidentemente, porque si no, no podrían comprender cuál es la estructura del proceso ni cuál es la idea de lo que nosotros vamos a trabajar. Obviamente esto lo vamos a hacer ahorita con un ejemplo para que a ustedes les quede más claro. El procedimiento es el siguiente. El docente ya seleccionó las palabras. Digamos que seleccionamos 5 palabras. Para empezar, de estas 5 palabras yo voy a construir, puede ser en conjunto con los estudiantes o bien yo como docente reconstruyo un pequeño párrafo donde incorpore esas 5 palabras en contexto, o sea que forman parte de un texto general y no las palabras aisladas. Cuando yo dicto el texto o el párrafo que construí en la primera línea, yo voy a ir leyendo el texto y voy a copiar la palabra que yo quiero resaltar en ese momento en el pizarrón. Entonces, conforme voy leyendo el párrafo, yo escribo en el centro de la pizarra, ojalá con tinta de color rojo o un color que sea realmente llamativo a la visualización del estudiante, la primera palabra en estudio, y así lo voy haciendo
con cada palabra que quiero introducir. En este caso yo sugiero que se haga con al menos 5 para que no sea muy extenso el proceso y que pueda ser funcional. Los estudiantes van a observarla con cuidado y van a ver el trazo con el que está escrito y también evidentemente van a determinar cuáles son las grafías que la componen para definir la escritura correcta de esas palabras. Se pronuncia en voz alta esa palabra y se anota en el cuaderno. Esto en una primera base de desarrollo del método visoaudiomotor gnóstico. Luego el profesor va a generar un diálogo con los estudiantes y se va a referir a alguna regla ortográfica que se dé en relación con la palabra y pondrá otros ejemplos comparativos. Ahora yo voy a manifestarles algunos textos que ya tengo construidos con algunas palabras que podríamos utilizar para que ustedes tengan claridad de cuál es el proceso que se sigue. Este es un procedimiento más que todo puntual para que ustedes vayan teniendo un hilo conductor con respecto a la implementación del método. Luego se borra y se escribe la siguiente palabra y así sucesivamente con cada una. Si son 5, lo hago con la primera. Leo el párrafo. Cuando leo el párrafo, la primera palabra que yo resalté en mi párrafo, la escribo en la pizarra. Hago una pausa, le pregunto a los niños si conocen esa palabra, qué conocen sobre esa palabra, si conocen otras palabras que se escriban similar o parecido y así sucesivamente con cada una de ellas. Cuando se haya estudiado todas las palabras que yo tengo dispuestas en mi texto, en este caso que yo sugiero, repito nuevamente, que sean alrededor de 5, el estudiante sacará una hoja en blanco y escribirá de nuevo esos mismos vocablos que el docente le dictará en contexto. O sea, ¿qué haré? Que lo que voy a hacer al final es volver a dictar el párrafo que ya socialicé de forma oral, donde fui anotando en la pizarra cada palabra, conversé sobre cada una de estas palabras con ellos, encontramos algunos ejemplos, ideas y otras cosas que ellos quieran aportar, y ya después de hacer este primer proceso, yo podría dictar el párrafo en una primera instancia para que ellos vuelvan a escribir esas palabras de acuerdo con lo que ya habíamos visto, escuchado y escrito anteriormente. Se comparan los términos escritos, en este caso lo que él ya a partir de este dictado con su práctica anterior, y se subrayan en primera instancia los errores en que haya incurrido. Vean que aquí voy también a detenerme un momento para aclarar una cosa importante. Cuando yo corrijo un dictado y corrijo una escritura que no está correcta por parte del estudiante, casi siempre lo que hacemos es o encerrar el error o tachar el error o no sé, subrayamos ese error, pero nunca le decimos cómo en realidad se escribe esa palabra. El primer punto en este método es que cada error que yo encuentro, yo debo escribir sobre la palabra que tiene el error, la palabra correctamente, para que él visualmente la observe en este primer momento, en el primer dictado, y recuerde cómo era la forma correcta de escribirlo. Ya en un segundo dictado yo podría incluso marcar solamente, subrayar el error, y ya ahí si no le escribo la palabra. Y si hago un tercer dictado y vuelve a cometer ese mismo error, lo que hago es que le indico que en el párrafo hay cierta cantidad de errores y que él debe devolverse a encontrar esos errores, y vean que esto hace que la lectura constante y el visualizar y repetir y volver a escribir esa palabra vaya incursionando en la adquisición de esa regla y el uso correcto de la escritura de esa palabra. Muy bien, entonces en el segundo dictado se subraya la palabra con el error y en el tercero se indica el número de errores por renglón. Entonces vuelvo a repetir, primero hago el dictado, el estudiante tiene errores sobre la palabra que está escrita incorrectamente, escribo la palabra correctamente para que él la visualice y lo mando a que corrija ese error. Luego, cuando vuelvo a dictar nuevamente en una segunda oportunidad o en un segundo día el mismo fragmento, ya no le voy a decir y no le voy a escribir la palabra que tiene el error sobre la que está mal escrita, sino que solamente la voy a subrayar y le voy a pedir que vaya a revisar porque esa palabra que yo le subrayé tiene un error, para que él se devuelva sobre los dictados anteriores y sobre el proceso que hicimos para que corrobore dónde está el error.
Y finalmente lo vuelvo a dictar un tercer día y en este caso ya yo no le voy a ni a escribir la palabra ni a subrayársela, sino que le voy a decir en el párrafo en su totalidad, en este renglón hay tantos errores o en este párrafo hay 4 errores, entonces él tiene que devolverse a buscar esos errores. Ahorita lo vamos a ver con un ejemplo más concreto. Se escribirá por lo menos 5 veces la palabra equivocada, cuidando de repintar la letra o letras en las que no haya acertado. Puede ser un lápiz, puede usar un lápiz de otro color. En este caso es importante que cuando el estudiante se equivoca en una palabra que ya encontró el error y que sabe que está mal escrita, le vamos a pedir que la escriba 5 veces esa palabra, no más cantidad que eso, porque existen estudios que demuestran que el cerebro, después de escribir 5 veces lo mismo, ya no lo va a asimilar. Entonces, si lo escribe 5 veces, ese es el proceso correspondiente para adquirir de una manera gnósica esa nueva palabra en su sistema límbico cerebral. Entonces, vean que es muy importante aquí porque muchas veces, y yo recuerdo por prácticas del pasado, inclusive cuando uno estaba en la escuela, le decían, va a ser 100 renglones de cada palabra mal escrita o 15 renglones de cada palabra mal escrita. Eso no tiene ningún sentido. Con 5 veces que la escriba es suficiente para la percepción de la palabra y adquirir, en este caso, la escritura correcta. Finalmente, el estudiante va a escribir el trozo completo que el maestro le dictó y hacemos un cuarto dictado ya con todo este proceso. Básicamente este método podríamos trabajarlo todos los días en el aula y empezamos el primer día con el fragmento donde están las 5 palabras que seleccioné, hago el diálogo con esas palabras, las escribo en el pizarrón en el centro, grandes con el trazo correcto, las vocalizo, le pregunto a los estudiantes que si conocen otras palabras que se relacionen con eso o que se escriben igual y que ellos vayan deduciendo ciertas reglas, pero que surjan de esa parte de dinámica oral con el estudiante. Al siguiente día puedo llegar con el fragmento que ya habíamos estudiado, lo dicto y en este primer dictado resulta que el estudiante se equivoca. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo lo corrijo? Voy a escribir sobre la palabra que tiene el error la palabra correctamente. Eso es lo que voy a hacer en el segundo dictado. Al tercer día vuelvo con el mismo texto, hago nuevamente el dictado y resulta que ya en esta ocasión yo no voy a escribir la palabra que está incorrecta. Lo que voy a hacer es subrayarla para que él tenga que devolverse a buscar sobre los dictados anteriores a ver dónde está el error y que lo corrija. Cuando ya hago esto, luego de esto vuelvo a hacer un cuarto dictado, el estudiante le destaco cuántos errores están presentes, no le voy a decir en dónde, sino que lo obligo a devolverse a revisar dónde están esos errores visualmente, que los revise, que los corrija y una vez que los ubica que haga 5 renglones de cada palabra que escribió mal. Y finalmente vuelvo a dictar ya al quinto día el trozo completo y ahí determino si ya el estudiante adquirió estas reglas. Si no las adquirió, lo lógico sería que nuevamente repita el proceso. Pero básicamente esta es la estructura del método viso-audio-motor gnósico. Muy bien, entonces yo quiero compartirles ahora algunos ejemplos que tengo por acá de algunos dictados. Vean por ejemplo este caso. Se llama el cafetal. Esto es muy importante. El texto que yo seleccione para trabajar con mis estudiantes tiene que ser de una realidad inmediata. Yo usé el cafetal porque les cuento y siempre pongo este ejemplo de que yo soy de la zona de Los Santos, que es una zona meramente cafetalera. Entonces, el cafetal es un elemento como común en la población estudiantil. Todos conocen que es un cafetal, tienen el contexto de lo que es, conocen esa realidad. Entonces vean este texto, vean que aquí hay un texto muy pequeñito, es un párrafo, dice así: nada es más hermoso que un cafetal cuando florece. Al amanecer, el aroma dulce de las flores es más delicioso. Desde la loma de mi casa se observan pomposos los blancos cafetales. Ven qué bonito, este fragmento es solamente un párrafo muy pequeño, pero entonces aquí hay ciertas palabras que yo quería introducir con mis estudiantes para que las escriban bien. Entonces vean aquí donde las marco. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo leo aquel fragmento, voy a ir anotando en la pizarra cuando leo: nada es más hermoso que un
cafetal cuando florece. Vean que hermoso está marcado con rojo porque a veces la escriben sin H o la escriben con Z también. Florece y por ejemplo escriben florece con S o con Z en algunos casos también. Amanecer y así sucesivamente, por ejemplo más sin la tilde o pomposos y lo escriben con Z. Digamos que estas son las 5 palabras que yo quiero introducir: hermoso, florece, amanecer, más y pomposos. Entonces yo no voy a dictar las palabras aisladas, lo que hago es que uso el texto, el cafetal completo para hacer el dictado. Entonces, ¿qué pasa? Que en el primer dictado yo voy a dictar este texto completo y luego lo mando a revisar. Si el estudiante escribió hermoso sin H, en la primera corrección, ¿qué es lo que debo de hacer? Escribir la palabra hermoso sobre donde está el error. En un segundo dictado, digamos que escribió mal la palabra más, ya yo no le voy a escribir encima más la palabra correcta porque ya estoy en el segundo dictado, lo que hago es subrayarlo. Pero resulta que estoy en el tercero, entonces en el tercero yo le voy a decir cuántos errores hay aquí. Digamos que de las 5 escribió 3 mal, entonces le digo que tiene 3 errores y él tiene que devolverse a buscar dónde están esos errores. Y luego le pido que escriba 5 veces cada palabra que tuvo ese error para que las vaya interiorizando. Vean que aquí están las palabras destacadas que yo quiero. Del cafetal voy a usar la palabra hermoso, florece, amanecer, más y pomposos. En la palabra hermoso, entonces yo puedo usar la palabra, ¿qué es para ustedes hermoso? Cuando yo digo que algo es hermoso, me refiero a que es un adjetivo, que está dotado de hermosura, por ejemplo, que otras palabras conocen parecido a hermoso, o que se escriban igual que hermoso, que lleven H y ellos van a decir otras palabras. Florece, bueno, que es de florecer, que es de una flor, cuáles otras palabras conocemos que tienen que ver con esta palabra, y así sucesivamente cuando hago el diálogo inicial antes del dictado, y así sucesivamente con cada palabra. Vean que aquí yo tengo otros ejemplos, en este caso tengo el texto que dice el panal. El panal dice, cerca de mi casa hay un enorme panal. A veces las abejas llegan y vuelan sobre él. Mi abuela me pide, cuidado, pues no quiere que sea picado. Había una zompopa que me seguía. Vean que aquí la palabra cerca, que a veces la escriben también incorrectamente, hay, que generalmente la escriben sin H, a veces que lo escriben, a veces escriben en veces o a veces escriben a veces pegado también, abejas que la escriben con V, vuelan que la pueden escribir con B, había que la escriban sin H y sin tilde, y zompopa que la escriban con S. Vean que por ejemplo aquí estoy usando 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 palabras. En este caso el dictado va profundizando en cantidad de palabras, pero lo recomendable es iniciar con al menos 5. Después tengo este otro texto, por ejemplo el recreo. Dice, a veces en los recreos juego con las bolinches. Mis amigos también quieren jugar conmigo. Por eso les presto algunas de ellas para jugar en la escuela. De vez en cuando ganamos o perdemos, pero nos divertimos. Vean que aquí las palabras que yo quiero introducir como escritura correcta es a veces, bolinches, también, que la escriben sin tilde, presto, divertirme o divertirnos, y ves, que son las palabras que a veces pueden tener errores. Y aquí finalmente comparto otro que es de septiembre, que es el mes en el que estamos empezando o que estamos en este caso también ya a punto de finalizar, porque no sé si ahorita cuando vean el video en qué momento del año se encuentren, pero este de septiembre también podemos usar la misma actividad de septiembre para generar todo lo de las fiestas patrias, para generar algunas palabras que pueden estar vinculadas en contexto. Vea, dice, después de las vacaciones llega el mes de la patria. Ya no estoy débil, por eso soy feliz, ensayo en la banda. En los desfiles cívicos quiero participar con alegría. Vea que aquí las palabras son después, vacaciones, débil, feliz, cívicos y alegría. Entonces esas son las palabras que yo quiero profundizar en mi dictado. Entonces así básicamente yo voy a recurrir a textos muy simples para poder en este caso
hacer el dictado en contexto, siempre considerando que las palabras que están en rojo son las que yo quiero que el estudiante incorpore en su aprendizaje y adquisición de la forma correcta de escribirlas. Recuerden que la ortografía, la mejor forma de mejorarla siempre es a través de la lectura constante y evidentemente al usarla en contexto y con frases pequeñas o párrafos cortos nos da la posibilidad de entender el contexto en el que están esas palabras y así podemos profundizar en la escritura correcta de ellas. Bueno, compañeros y compañeras, un placer haber compartido con ustedes este pequeño espacio. Espero que haya sido de utilidad y estoy para servirles. Un abrazo gigante a la distancia y muchas bendiciones y éxitos siempre.